una vez más, vibrando todavía en el aire las campanas de la resurrección de Cristo, su alegre repicar se unirá en toda España al de la conmemoración de la victoria. Hay algo que siempre atrae y sugestiona en las marchas militares, en la varonil arrogancia de los desfiles. Y una vez más, la llamada convocará el entusiasmo y se llenarán las calles con la curiosidad de los niños, con la inquieta atención de los adolescentes, y aquello que tal vez les diga poco más a ambos será un mundo de recuerdos para otros, recuerdos de desfiles anteriores, que les sugerirán el meditar sobre la ruta recorrida, viendo en lo militar cómo se pasó de la caballería a los jeeps, de los cazas Fiat a los reactores supersónicos, de los tanques rusos capturados en la lucha al material pesado actual. Recuerdos de desfiles en los que tomaron parte activa, evocación de aquel, el primero, en que culminaba la victoria, una victoria que recobraba una patria, pero en cuyo camino quedaba 1 millón de muertos y una aterradora herencia de ruinas. Y hoy son ya los hijos de aquellos hombres los que ante nosotros cruzan. Han pasado 22 años. Su pisar es recio, que de raza les viene. Nada detiene ni impide su marcha. Pero conviene que nadie olvide que no fue fácil allanar la senda. Como final de la más sangrienta de nuestras guerras civiles, España entera escucha emocionada la lectura de este parte oficial. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Era el final de la más terrible de las guerras civiles españolas hasta llegar al laconismo militar de ese parte. Pero los españoles, tantas veces empeñados en luchas fratricidas, olvidaron su destino histórico, malgastando sus energías en destruirse. Poco más de un siglo de liberalismo en España nos da una tremenda estadística de constituciones, gobiernos, algaradas, incendios de iglesias, pronunciamientos, guerras civiles, destronamientos y asesinatos que no se detienen ante los jefes de gobierno. El del general Prim, Cánovas del Castillo, don Eduardo Dato, don José Canalejas, de cuyo entierro son estas escenas. Después, y siguiendo la marcha de los acontecimientos, estos son gobiernos de la monarquía. El general Primo de Rivera. Proclamación de la República en el año 1931. El rey Alfonso XIII desembarca camino del destierro. Pronto surgieron los primeros disturbios. Incendio de iglesias y conventos del 11 de mayo. En 1934 estalla la revolución en Asturias y el general López Ochoa domina la revuelta comunista. Tropas entrando en Oviedo. Los antecedentes inmediatos al 18 de julio se precipitan.
jefe del Partido Republicano de Acción Popular da este testimonio en el que fue su último discurso ante la Comisión Permanente del Parlamento. Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Desde el 16 de junio al 13 de julio se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores diputados que esta estadística no se refiere nada más que a hechos plenamente comprobados. Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9, robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61, heridos de diferente gravedad 224, atracos consumados 17, asaltos e invasiones en fincas 32, incautaciones y robos 16, centros asaltados e incendiados 10, huelgas generales 15, huelgas parciales 129, bombas 74, petardos 58. Esto solamente en 27 días. Desengañaos. Un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo. Como únicamente no puede vivir es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. El asesinato de Calvo Sotelo, jefe de una de las minorías de la oposición parlamentaria, crimen que implicaba gravísimas responsabilidades en un gobierno declarado beligerante, desencadena la catástrofe, la explosión de la guerra civil más tremenda de nuestra vida. Nuestra patria había ido deslizándose por una trágica pendiente hasta poner en entredicho su propio ser o no ser como nación civilizada. Las maniobras de Llano Amarillo dieron la ocasión. El ejército de África, lleno de espíritu, con magnífica oficialidad, da el grito y augura en principio el éxito de la empresa. El gobierno de Madrid, como réplica, arma a los grupos del extremismo político y los lanza a la calle. Aspecto de Barcelona tomado por los servicios anarquistas de propaganda, que como documento real de los primeros días del movimiento en aquella ciudad, tiene un valor inapreciable. El incendio, la profanación y el saqueo realizadas por la masa lo encontraban justificado. Para aplacar los más bajos instintos del sectarismo, la Iglesia, como tantas veces, sufrió la brutal acometida de la barbarie. Primero el insulto y la calumnia, la tea incendiaria después. Y ni ante lo sagrado de una sepultura se detendrán, aventando sus huesos resecos y sus cadáveres momificados. En el manicomio de Santa Eulalia, con la pretendida búsqueda de enemigos ocultos, se trata de justificar todo esto. Asalto al cuartel de la Montaña en Madrid. El patio central tras la ocupación por las milicias. Toma de Alcalá de Henares. La iglesia magistral fue incendiada y en su interior quedó destruido el sepulcro del cardenal Cisneros. Al fondo, iglesia de Santa María, donde fue bautizado Cervantes y que también fue profanada. Escenas de la ocupación de Guadalajara por los marxistas procedentes de Madrid. Primeros momentos del alzamiento en las capitales de Castilla la Vieja. Desbordada la indignación de las gentes ante el desorden imperante, comienzan a sumarse al alzamiento españoles de todas las clases sociales. Pamplona se alzó en armas a las órdenes del general Mola.
En Sevilla, como en la mayoría de los sitios ocupados en aquellos momentos, los golpes iniciales fueron resueltos en su casi totalidad por el factor personal. Comienzan a surgir figuras y a producirse hechos caracterizados por la rapidez en la acción, la audacia y el valor. Aún hoy es increíble cómo logró adueñarse de la capital andaluza el general Queipo de Llano. De la situación caótica dominante puede surgir un éxito o un fracaso militar, o la huelga general ya declarada traer el triunfo de la Revolución Roja. Los dirigentes y las turbas marxistas, aplastado ya el movimiento en las principales capitales de la nación, se sienten optimistas. Su prensa canta victorias. Recontados sus medios y posibilidades, aquello durará poco. Ni unos ni otros sospecharon el alcance y magnitud de lo que empezaba. Una simple mirada en el mapa a las posiciones ocupadas por ambos contendientes en julio del 36 muestra una situación nada optimista para los tan solo vencedores en sectores casi exclusivamente agrícolas. Por el contrario, dueño de la situación el bando que desde el principio tiene a gala llamarse rojo, en los grandes núcleos urbanos de Madrid, Valencia y Barcelona, moviliza a fondo sus posibilidades. Desfile en Madrid el batallón Leones Rojos. El 5º Regimiento ha instalado su cuartel en los Salesianos de los Cuatro Caminos. Estas unidades, primeras con cohesión y empaque semimilitar, fueron la transformación de las milicias armadas y organizadas por el Partido Comunista con anterioridad a la propia guerra. Salida de las columnas marxistas desde Madrid a los pasos del Guadarrama. Es evidente lo que hubiera supuesto en aquellos momentos el desbordamiento de la masa de combatientes rojos de Madrid en dirección norte, avanzando sobre Salamanca, Valladolid y Burgos. Y la marcha de los de Cataluña sobre Navarra y Zaragoza para continuar al centro. Lo impidieron el heroísmo del Alto del León y Somosierra en un lado, Huesca, la Sierra de Alcubierre, Belchite y Teruel en el otro. Fuerzas marxistas de la columna del general Mangada. Su técnica fue la de la avalancha en masa. Sus ataques entonces tenían todos el marchamo típico de la confusión, la desorganización y el caos. Más que guerra, seguían un plan revolucionario y de gentes lanzadas al campo en merodeo, especie de romería sangrienta en la que no faltaba ningún detalle. El general Riquelme y Casares Quiroga visitan las posiciones rojas. Frente a ellos, el grupo esforzado de los hermanos Miralles junto a Buitrago, requetés y falangistas de Castilla, los de Onésimo Redondo, en el que pronto se llamaría ya no del León, sino de los Leones, aguantando, descolgándose y atacando en los riscos a pecho descubierto. Los mandaba el entonces coronel Serrador y después el general Ponte. Aragón. Posiciones y combates en las proximidades de Huesca, tomadas por el Fine junto a las fuerzas anarquistas. Perdidas las posibilidades de estabilización en los ríos de Cataluña, las fuerzas rojas se desparramaron por las grandes llanuras hasta las inmediaciones de Zaragoza. Elementos de la columna Ascaso. Pero conviene que nadie crea que este fue el ejército rojo de toda la guerra, que nadie menosprecia a combatientes si son españoles, cualquiera que sea su campo y color. Desgraciadamente, 32 meses de lucha sangrienta
lo atestiguaron entonces. Pero Franco ha llegado a Marruecos y está ya al frente del movimiento. Si la situación en el sector norte ocupado y a las órdenes de Mola es clara y tranquilizadora, los focos del sur, Sevilla, Córdoba y Granada, se sostienen casi milagrosamente. La necesidad del paso del estrecho por el ejército de África adquiere dramática urgencia y resulta condición imprescindible para la viabilidad del alzamiento en la península. El mar del estrecho se abría como un foso difícil de superar. La tragedia de la escuadra española, el gran crimen de la marinería contra la oficialidad, con el asesinato de los cuadros de mando en el aterrador porcentaje del 98%, vino a entorpecer seriamente la tarea de los primeros días. Las tripulaciones rojas pronto se transformaron hasta en su indumentaria del marino tradicional de nuestra armada en el asesino de sus jefes y el facineroso de los barcos de prisioneros. La casi totalidad de la escuadra navega a toda máquina para bloquear la costa africana, inmovilizando allí a las mejores tropas españolas. Pero el bloqueo se venció el día de la Virgen de África, 5 de agosto, rompiéndolo un convoy nacional en maravillosa operación de transporte, la primera que tuvo marcado el sello de Franco. Genial por el riesgo y la audacia con que se planeó, pero genial también por la buena estrella con que se llevó a cabo. En un alarde de superioridad moral y de heroísmo de los marinos nacionales, había quedado roto el bloqueo del estrecho. Unos 3.000 hombres, 6 baterías y abundante material de munición se incorporaban a las campañas de la península. Partiendo de Sevilla, las vanguardias del comandante Castejón inician el avance en dirección a Extremadura. Sobre el triángulo Cáceres, Mérida y Badajoz tratan de unirse al par que ocupan la totalidad de la frontera con Portugal los hombres del norte que manda Mola y el que llamaremos Ejército del Sur a las órdenes de Franco. El Mando Rojo comprende la trascendencia de estos movimientos y tratando de impedirlos acumula allí grandes elementos. Mérida y Badajoz vivieron los primeros sangrientos combates importantes de la guerra. Fue necesario emplearse a fondo. O aquel asalto fabuloso en la puerta de la Trinidad de Badajoz por la 16 Compañía de la... También demostraron gran valor en los otros frentes las aún embrionarias brigadas navarras, ocupadas casi en las mismas fechas en la conquista de Irún y San Sebastián, alcanzando así el Cantábrico y la frontera francesa. Estas escenas, de un tremendo realismo, fueron rodadas en su mayoría por operadores franceses desde el otro lado de la frontera. Al fondo Irún ardiendo, mientras se combate encarnizadamente a lo largo de la línea fronteriza. Los rojos huyen a través del Bidasoa y del puente internacional. Hecha la conjunción norte-sur, la legión avanza sobre Madrid. En el camino, Toledo, donde Moscardó prefería con sus hombres morir sepultado entre las ruinas del Alcázar antes que rendirse. Fue el episodio cumbre, no superado en el curso de la guerra. Si un día se escribe la historia del heroísmo en la humanidad, la gesta del Alcázar ocupará en ella páginas destacadas. Desde el comienzo del cerco se inició un machaqueo continuo de artillería desde todos los ángulos posibles. El edificio fue cayendo a pedazos por el intensísimo bombardeo. Cañones con emplazamiento inmediato efectuaron más de 10.000 disparos.
Los sitiadores superaban los 10.000 hombres. Los refugiados dentro del Alcázar eran 1.100 combatientes, 520 mujeres y 50 niños. Aplastarlos era cuestión de prestigio para el mando rojo. Los dinamiteros inician las minas, preparando voladuras. El propio Largo Caballero, jefe del gobierno entonces, asiste para presenciar la explosión de más de 5.000 kilos de trilita acumulados bajo el Alcázar y el asalto que se considera definitivo. La explosión del 18 de septiembre. El intento de penetrar fracasa. La heroica defensa sigue entre los escombros. El 21 caería derrumbado el último de los torreones, pero el 25 los sitiadores hubieron de hacer frente ya a las fuerzas que al mando del general Varela avanzaban desde Extremadura. El general Varela prepara el ataque definitivo. En el atardecer del 27, el cerco estaba roto. El 28, Varela escucha de Moscardó aquel estremecedor parte sobre los escombros. Sin novedad en el Alcázar, mi general. Franco, Varela y Moscardó comparten con los defensores liberados la emoción de este momento único. Este fue el balance. Días de asedio, 72. Muertos, 82. Heridos, 580. Desaparecidos, 57. Un acto de la máxima trascendencia tiene lugar en aquellas fechas. El general Francisco Franco es nombrado jefe del movimiento y generalísimo de los ejércitos. Es el día 1 de octubre de 1936. Todas las miradas están fijas en Madrid.
La ocupación de la capital se considera resolutiva, pero España es baza demasiado importante en el planteamiento total de la revolución comunista mundial para desatenderla. Rusia tiene ya allí su embajador en la persona de Moisés Rosenberg. Los frentes populares se emplearon a fondo en una campaña de agitación reclamando ayuda, y llegaron los hombres. Las filiales soviéticas, que son los centros comunistas de todo el mundo, enviaron a España cargamentos de las gentes más diversas. André Martí, diputado comunista francés, fue designado jefe supremo y representante de la organización soviética. En las brigadas internacionales se encuadraron desde idealistas puros a criminales escapados de la justicia y mezclados con ellos logreros y vividores que buscaban ganancias en el río revuelto de una guerra. Acuartelamiento y formación de algunas de las primeras fuerzas de este tipo. Paso de las mismas por las calles de la capital, camino de los frentes. La llegada de todo género de ayuda se multiplica. Potentes pertrechos de guerra se vuelcan materialmente sobre Madrid. Ante la nueva situación, el esfuerzo heroico, el magnífico avance de la pequeña columna del sur ha dado en el blanco, pero se ha embotado. La anhelada conquista de Madrid ha de retrasarse. Pero hasta entonces no se retrocederá un paso, ni se cederá una posición, ni en la Casa de Campo, ni en el Cerro de los Ángeles, entre las ruinas del monumento al Sagrado Corazón, volado después de la sacrílega parodia de su fusilamiento, ni en la ciudad universitaria. Por parte roja de las represalias. Matanzas espantosas de los presos entre los acusados de desafectos. El 20 de noviembre en Alicante, José Antonio daría a todos el ejemplo de su muerte. En su testamento, su mejor deseo. Quiera Dios que mi sangre sea la última que se derrame en España en guerras civiles. Con el dolor de la sangre, el dolor de las destrucciones. Así quedó Oviedo después del cerco. La gesta de la capital de Asturias bordeó lo increíble. 90 días de bombardeos, de combates incesantes, de angustias, de privaciones. Cuando los liberadores llegan al Naranco, de los 5.000 defensores de Oviedo, solo 700 quedan útiles para la lucha. Sobrecogen las ruinas, sobrecoge el ciego furor que dio pie a ellas, y duele en el alma la rabia entre hermanos que arrasa sus propios pueblos y ciega sus propias fuentes de riqueza. Duele también la saña que destroza las vidrieras de una catedral. Málaga. A finales de 1936, el mando nacional toma el acuerdo de ocupar esta ciudad. Semicercada por el Ejército del Sur, con posiciones situadas en Ronda y Antequera, las operaciones comienzan en los primeros días de enero del 37. El frente se rompe. La Escuadra Nacional, a la que han ido incorporándose unidades, es dueña absoluta del mar y apoya eficazmente los combates de tierra.
Elfo de Llano sigue desde el crucero Canarias el avance de las tropas por la costa. Puesto de mando del general Borbón. Las fuerzas esperan la orden de avance. En el puerto, antes de la ocupación, un audaz golpe de mano permite liberar a los detenidos en el barco prisión Marqués de Chávarri. Momentos de gran emoción se suceden entre los presos y sus familiares. El 8 de febrero, y tras una ofensiva que apenas ha durado un mes, se ha conquistado Málaga, una Málaga triste y ennegrecida por los incendios. Es la primera ciudad importante que se libera en el sur, y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. Santa María de la Cabeza. Entre sus piedras machacadas, en el silencio de la sierra junto a Andújar, montará guardia eterna el capitán Cortés y sus hombres. 9 meses duró la epopeya de valor sin límites, de sobrehumana resistencia, hasta aquel último parte. Imposible resistir más. ¡Viva España! Y aún así, solo cuando aquel insigne jefe cayó herido gravemente, se hizo la entrega. Comienza una de las grandes etapas de la guerra. Mola proyecta conquistar el norte, Vizcaya, Santander y Asturias en poder de los rojos. Pronto van cayendo los pueblos y nada ni nadie detendrá el avance. No se parecerán estos combates a los librados triunfalmente por el ejército del sur hasta llegar a Madrid, pero las brigadas navarras harán imperecedero su recuerdo. La ofensiva se planteó en 3 etapas: el asalto a los montes que rodean Bilbao, la rotura del llamado Cinturón de Hierro y la ocupación de la ciudad. Todas se cumplieron de un modo inexorable. Preparación de la rotura del famoso Cinturón de Hierro. Entra en acción la artillería de todos los calibres. Después de su ocupación, las fortificaciones consideradas como inexpugnables. Y ya nada impedirá la victoria, ni aún retardarla podrán los dinamiteros, precediéndoles con sus voladuras. Solo la enturbiará una noticia triste. El alzamiento ha perdido a una de sus primeras figuras. Mola ha muerto en accidente de aviación. Asaltado los reductos montañosos en los primeros días de junio de 1937 y roto el cinturón, el día 19 es ocupado Bilbao. Momento de izarse la bandera nacional en la capital de Vizcaya. Todos los puentes están volados y van siendo sustituidos por otros improvisados sobre lanchones.
acude en ayuda de la población hambrienta. Conquistado Bilbao, las columnas continúan su marcha. Pero... Perfectamente planteada por los rojos, la batalla de Brunete pretendió hundir totalmente los frentes del centro, rompiéndolos y cogiéndolos por la espalda. El gobierno de Madrid, al darse cuenta de la gravísima situación del norte, trata de salvar Santander y Asturias, ya que no ha podido impedir la pérdida de Vizcaya. Después de una acumulación de hombres y material desconocido hasta entonces, lanzan los rojos un violentísimo ataque por sorpresa contra unas simples unidades de cobertura. Las líneas avanzadas están rotas y las pequeñas guarniciones superan todo lo conocido en heroísmo, resistiendo y muriendo en lucha de uno contra 100. La situación es delicada. La aviación roja fue dueña de actuar a placer durante toda la primera fase del combate. Se lucha sin descanso hasta el 25 de julio, en que se decide la batalla con la dispersión del ejército rojo atacante. Habían asaltado las líneas nacionales 58.000 hombres, 128 carros, 20 baterías y 150 aviones. Así quedaron Brunete y los pueblos del sector. La aviación nacional acepta el reto y se dispone a acudir rápidamente. Su aportación fue grande en la decisión final de la batalla de Brunete. Rendimos homenaje en estas imágenes a la figura de García Morato y su escuadrilla de caza, y lo hacemos extensivo a todas las fuerzas nacionales del aire. No se hundió el frente de Madrid. Ahí están, en la Universitaria, los soldados de Franco, clavados en ese costado de la gran urbe. Aunque removida la tierra, hundidos los muros, barridos los árboles, ni las minas, ni la aviación, ni el combate sin pausa les apartarán de allí, hasta que hacia adelante toda la ciudad sea suya. En estas ruinas magníficas fueron muchos los que dieron con su vida la gran lección del heroísmo. Combates vistos desde el lado rojo. Posiciones nacionales junto al Hospital Clínico. Penetremos ahora en Madrid, donde los agitadores comunistas piden fortificar y resistir. ¿Quién reconoce la fuente de las Cibeles? ¿Y la Telefónica? Hay que impedir la invasión, dicen, pero Madrid está invadido ya. El comunismo es dueño de sus calles y plazas. Terminada victoriosamente la batalla de Brunete, Franco ordena la inmediata reanudación de la campaña del norte. Se trata de ocupar Santander. En el camino, como siempre, las destrucciones. El ejército se cruza ahora también con las columnas de prisioneros. Entrada en Santander. Fue el 26 de agosto de 1937.
conquista total del norte es inmediata. Pero una vez más, el mando rojo trata de impedir lo irremediable y plantea una nueva operación diversiva con el ánimo de salvar Asturias. El frente elegido es el de Aragón. Con 80.000 hombres, 200 aviones, más de 100 carros y 40 baterías, se inicia la batalla. Fracasa en todas partes menos en Belchite, donde la masa atacante encuentra enfrente a 2.000 hombres aislados a los que no es posible ayudar. El 6 de septiembre sucumben los defensores después de asombrar a España con su heroísmo. Ocupación de Belchite por los rojos. Pero no se ha detenido el avance en el norte. Su impulso arrollador no ha podido ser frenado siquiera por las crestas de los picos de Europa, a pesar de las formidables defensas y alambradas. Asistimos a los últimos combates anteriores a la ocupación definitiva de Oviedo. El general Aranda en las calles de la población. Y continúa la marcha. A su paso contemplan en ruinas las aldeas donde se vengó la derrota y se cruzan con los modestos campesinos que regresan con lo poco que salvaron de sus ajuares. Arden los depósitos de combustible en el Gijón ocupado. Y sobre la silueta de Covadonga queda cerrada la total liberación del norte. Terminadas victoriosamente las operaciones, la gran masa nacional de maniobra va a lanzarse sobre Madrid, cuando de pronto 100.000 hombres del Ejército Rojo atacan Teruel, que queda aislado. Afectada la lucha, tras enconadísimos combates, los nacionales rompen el cerco y están a punto de liberar a los sitiados. Entonces cae sobre aquel sector una verdadera tempestad de nieve, con temperaturas de 20 grados bajo cero, y las operaciones se paralizan. Alcanzado el límite humano de sus posibilidades, Teruel se rinde a los rojos. Escenas de la ocupación y aspectos del interior. Triste episodio para aquel puñado de héroes de la comandancia y el seminario, verdaderos espectros entre los escombros de las voladuras. Necesitados de éxitos, jalean los rojos su victoria al máximo. Teruel es su gran triunfo y solo tardarán días en perderlo. Los marxistas obligarán a la población no combatiente a abandonar la ciudad. Previa a la reconquista de Teruel se dio la batalla de la Alfambra, donde la caballería del general Monasterio consiguió su mejor victoria y los rojos tuvieron uno de sus mayores descalabros. Lanzado el ejército hacia Levante, alcanza el Mediterráneo en Vinaroz. Este es el balance en los 3 aniversarios del 18 de julio. La zona roja ha sido partida en dos. A un lado Valencia, a otro Cataluña. Atrás quedan libres ya Belchite, Teruel y toda la línea.
ofreció particular dureza la resistencia de Lérida, que hubo que conquistar al asalto. Los puentes sobre el Segre fueron volados, pero las fuerzas de ingenieros resolvieron el problema. La población fue ocupada el 3 de abril. El general Dávila en las calles de Lérida. Reanudada la actividad del Levante, se conquista Castellón de la Plana. En el curso de esa misma campaña levantina, asistimos al asalto de una masía por las tropas de Asensio. El general Asensio interroga a unos prisioneros. Ruinas y más ruinas por todas partes. No son los combates, es la saña de la dinamita calcinando lo que se abandona. Así quedaron Nules, Riana, Tortosa, Rojo conoce lo que se prepara en tierras valencianas y decide jugarse sus últimas posibilidades, iniciando una batalla que quedará unida para siempre al nombre del río Ebro. Una masa de ataque organizada en 10 divisiones perfectamente dotadas de todos los medios bélicos logra infiltrarse, cruza el río entre el sector de Amposta y Gandesa y aplasta los puestos nacionales en esta última población. Aquí algunas escenas de la infiltración tomadas en el sector rojo. Esta será sin duda la batalla decisiva de la guerra. Ambos contendientes lanzarán aquí a la lucha la totalidad de sus mejores elementos. Franco comprende que allí está el final y monta su dispositivo aceptando el desafío rojo. Envía tropas de todas partes y toda la aviación. El tremendo choque durará 115 días, del 25 de julio hasta el 16 de noviembre de 1938. El generalísimo dirigió personalmente la acción.
Es imposible describir, reflejar el encarnizamiento de los combates, la tenacidad de los rojos, la violencia de los asaltos nacionales. Hubo que combatir como no se había combatido jamás en el curso de la guerra. Además de los bombardeos sin tregua y las preparaciones artilleras escalofriantes, el terrible choque de los tanques. Tremenda lucha que se agudizaba por momentos y en la que cada combatiente era un héroe anónimo. Posiciones clave fueron las sierras de Cabals y Pandols. Estas imágenes muestran lo que debió de significar su conquista a las tropas que las escalaban frente a las ametralladoras ocultas detrás de cada peña, de cada árbol, y teniendo que utilizar cuerdas para las tareas de municionar y suministrarse. Puesto de mando del general García Baliño. Al final, el Ejército Rojo de Cataluña había sufrido 100.000 bajas, quedando prácticamente destruido. Cantidades enormes de material abandonado. Miles y miles de prisioneros en columnas interminables. Vamos hacia el final. A partir de estos momentos, las marchas nacionales serán fáciles, en algunas ocasiones casi un paseo militar. Nos internamos en Cataluña, García Escámez y Esteban Infantes en las primeras líneas. Todo lo que sea prolongar la resistencia será inútil. Entrada del Ejército Nacional en Tarragona. El general Bautista Sánchez va a izar la bandera en el ayuntamiento. La liberación llega la ayuda del resto de España a las poblaciones hambrientas. No necesita comentario alguno el dramatismo de estas escenas, que se repiten una y otra vez cuando con los soldados llega auxilio social. Pero acongoja el ánimo de esos hombres que caminan en ansia de victoria, de una victoria final que ya presienten y que borre para siempre de España pesadillas semejantes. El general Solchaga en el frente de Cataluña, donde van siendo barridos los últimos núcleos de resistencia. Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. En medio de las aclamaciones de la multitud, hacen su entrada las columnas victoriosas.
el general Yagüe y el coronel Barrón en las calles. En la Plaza de Cataluña se celebra la primera misa después de la ocupación de la ciudad, registrándose momentos de gran emoción. Y continúa el avance triunfal hacia la frontera, pero aún habrán de cruzar los soldados Gerona abandonada y ardiendo. Sobre el fondo de los incendios, en la noche prosigue la marcha. Fue esa misma rapidez de las tropas al ocupar el castillo de Figueras la que proporcionó la sorpresa. En los sótanos se encontró dispuesto para su envío al extranjero un tesoro que no hubiera imaginado la más desbordante fantasía. En sacos y cajones se amontonaba, fruto del expolio, parte del tesoro nacional y joyas, alhajas y cuadros procedentes de iglesias, casas particulares y cajas de los bancos. Los restos del ejército rojo derrotado se internan en Francia. Columnas de hombres y el material de sus unidades llegan a la frontera donde serán desarmados. Con ellos, arrastrándolas en su huida y obligándolas a seguirles, pobres gentes de las comarcas próximas. El doctor Negrín, jefe del gobierno rojo, cruza la frontera. Llegada de la primera patrulla nacional, 10 de febrero de 1939. Ceremonias protocolarias con las autoridades fronterizas. Momento de izarse la bandera nacional española en el puesto más avanzado. ...28 de marzo. Desde el amanecer hay un movimiento inusitado en las posiciones inmediatas a la capital. Las fuerzas tienen orden de prepararse. Algo hay en el ambiente hace mucho tiempo esperado: la liberación de Madrid. No hay combates ni asalto. Cae por su peso. La guerra toca a su fin. Dueños de la ciudad en el interior, los hombres 32 meses acorralados y perseguidos, y unida a ellos toda la población con gritos de júbilo, salen al encuentro de los vencedores. Momento de la
rendición de la Universitaria. Diversos aspectos de las calles y plazas. Las primeras fuerzas nacionales entran por la calle de la Princesa. Otra columna se cruza con la de los jefes y oficiales prisioneros. Los chiquillos desentierran la fuente de las Cibeles. Lágrimas emocionadas ponen en muchos contrapunto a la alegría desbordada. El desfile de la victoria. El general Varela impone al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Este fue el camino hasta la paz, doloroso camino en el que quedaron miles de muertos. Esta fue la victoria, victoria total y para todos. Nadie quedó al margen, excluido o desamparado. España está en marcha y, como en la vieja invocación, la sangre de todos los que cayeron no consiente olvido, esterilidad ni traición. Tocó a unos luchar por salvar a España que se perdía, dejando lo mejor de su ser en conseguirlo. Corresponde hoy conservar lo logrado y trabajar por cuanto falta, con el no menos heroico esfuerzo de la callada labor de cada día, para que aquel sacrificio generoso fructifique siempre en una era de paz para nuestra patria. Y así, juntos, pidamos a Dios que nunca más se derrame sangre de España en guerras civiles y que la victoria sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de su gloria.